Muy buenas tardes a todas y todos. Nos llena de complacencia contar esta tarde con la presencia del profesor Moisés Montiel y de esta audiencia que ha acogido la muy calurosa invitación que hemos extendido desde la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Metropolitana. En esta iniciativa de una serie de clases abiertas a la ciudadanía venezolana para debatir al derecho internacional público en tanto pues consideran asuntos de interés nacional. Y de esta manera, esta iniciativa, clase abierta de derecho internacional, no puede tener mejor inicio que pues recibir al profesor Moisés Montiel, quien fuera también miembro de esta cátedra en la Universidad Metropolitana, y que hoy tenemos pues el gran gusto de acogerlo nuevamente, gracias a las ventajas que esta coyuntura, pues que algo bueno debía tener, nos ha dado. Esto de aproximarnos, acercarnos, como también una manera de democratizar el conocimiento. Moisés va a debatir con nosotros pues un asunto de, como decíamos, la clase abierta de Derecho Internacional busca poner en el debate público los temas de mayor relevancia para la sociedad venezolana asociados al derecho internacional. Y pues quizás uno de estos temas es el que pues concierne a la situación de la demanda, el procedimiento ya que cursa ante la Corte Internacional de Justicia por el asunto del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899, asociado a la controversia por el territorio Esequibo, demanda que instauró pues la República Cooperativa de Guyana en marzo de 2018 en contra de Venezuela. También, pues, en esta conversación daremos una, digamos, especial consideración al debate, al intercambio de ideas. De modo que, pues, escucharemos la presentación del profesor Moisés Montiel durante el promedio de 45 minutos y luego abriremos espacio para atender las preguntas, inquietudes de la audiencia. Ellos pues podrán hacer uso de la sección preguntas y respuestas, yo los estaré leyendo y pues al final de la exposición del profesor Moisés, tendremos este debate por un lapso de alrededor de 30 minutos. Sin más, voy a presentar al profesor Moisés Montiel. Moisés es abogado y especialista en Derechos Humanos, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Cursó una maestría en Derecho Internacional en la prestigiosa Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts en los Estados Unidos. Ha publicado extensamente en Derecho Internacional y particularmente en sus áreas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Recientemente su tesis de maestría será publicada en la muy prestigiosa Michigan Journal of International Law. Y también se ha desempeñado como profesor de Derecho Internacional en universidades venezolanas, en la Universidad Metropolitana, la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente es profesor de Derecho Internacional en las universidades Iberoamericana de la Ciudad de México y Panamericana también en México. Bienvenido, Moisés. Es nuestra enorme complacencia de haber acogido esta invitación y la honra que seas el primer expositor de la serie de clases abiertas de Derecho Internacional. Pues solo para dar un contexto, el profesor Moisés Montiel pues, nos expondrá sobre esta situación en particular en lo que atañe al procedimiento
se inició, decíamos, en marzo de 2018, por demanda que pues incoó la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela. El 18 de diciembre del año pasado, la Corte pues dictó el fallo de jurisdicción y admisibilidad en el que dispuso pues tenía jurisdicción y que además la demanda resultaba admisible. En consecuencia, además, sabida la situación procedimental de Venezuela al haber decidido no participar del proceso, pues llevó a que el fallo se produjera en un tiempo relativamente corto. Suelen prolongarse quizás en el doble el tiempo que tomó la Corte para tomar esta decisión en las cuestiones preliminares de jurisdicción y admisibilidad, y que será parte de lo que nos ilustrará el profesor Moisés esta tarde, así como pues vimos porque con posterioridad a la publicación del fallo se produjo una reunión, como corresponde, para que las partes se pusieran de acuerdo en relación con los trámites procesales y los plazos de fase, que es pues relativo al fondo, el mérito del asunto, y de esa manera pues sobre la base de esa reunión sostenida con la presidenta de la Corte Internacional de Justicia y las delegaciones de ambas partes, se llegó al acuerdo y se fijó los lapsos procesales para 2022. Guyana habrá de presentar su memoria del fondo, y Venezuela tendrá el plazo de 1 año contado a partir de que Guyana presente esa memoria para presentar a la Corte su escrito de contramemoria, o pues diríamos en términos similares a lo que usamos en el derecho interno, a su escrito pues de contestación a la demanda. Yo no voy a extenderme más ahora, os voy a dar entonces la palabra a nuestro invitado esta tarde, dando nuestro agradecimiento y nuestra enorme complacencia de tener con nosotros. Bienvenido y estudio la forma. Muchísimas gracias, Simón. Bueno, en primer término, para mí es muy emocionante poder volver, aunque sea virtualmente, a la Universidad Metropolitana. Bueno, tú lo sabes y aquí por puro chisme lo aprovecho y lo comento. Yo tuve el honor de empezar, de hacer mis primeros pininos académicos en la Universidad Metropolitana, justamente con la cátedra de Internacional Público, con lo cual siempre es muy grato volver. En segundo término, Simón, gracias a ti por esta invitación. En el interés de la completa honestidad, buena parte de lo que quisiera comentar el día de hoy se basa en un artículo que escribimos, bueno, en una pieza corta que escribimos el profesor Gómez y yo hace ya algún tiempito, justamente comentando nuestras apreciaciones sobre el tema del fallo, ¿no? Entonces voy a ir un poco a lo Tarantino, tratando de explicar el proceso que llevó hasta la adopción de ese fallo a través del fallo, ¿ok? Y lo que en nuestra visión pues constituyen varios hierros significativos por parte de la Corte, o bueno, no tampoco siendo tan soberbio como para condenar a la Corte en equivocarse, pero ciertas cosas donde creemos que la Corte pues pudo haber analizado otras cosas o pudo haber analizado algunas distintas. Voy a cubrir algunos aspectos fundamentalmente, y me van a disculpar la maña doctrinaria, ¿no? Pero sobre, bueno, algunos puntitos sobre los límites de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, su carácter fundamental de concesión de los estados, que además hubo todo un primer periodo del trabajo de la Corte donde, muy a lo Marbury versus Madison, pues la Corte estuvo peleando con dientes y uñas para ver hasta dónde llegaba su jurisdicción, y parece que estas últimas bancadas están olvidando lecciones importantísimas como las que la Corte dictara en empréstitos noruegos, se me fue el otro. Bueno,
casos sobre discusiones de jurisdicción hay para tirar para el techo, ¿no? Luego también quiero aprovechar para hacer algunas aclaraciones sobre el tema de los límites de los poderes en derecho internacional público, sobre todo de los poderes delegados, como lo son en este caso los que cayeron sobre el secretario general de las Naciones Unidas en este momento y confirmado para un segundo periodo, el señor Antonio Guterres, en los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es un poco la pepa del aguacate, ¿no? De todo este dime, direte y tejemaneje del fallo, y también hacer algunas observaciones sobre lo que parecerían ser las preferencias interpretativas de la Corte Internacional de Justicia. Porque al final del día aquí lo que tuvimos, más allá de la disquisición jurídica, era Guyana teniendo una interpretación del Acuerdo de Ginebra que entendía, le habilitaba a hacer ciertas cosas. Venezuela dice que no. Venezuela respondió con una posición de absoluto silencio, o bueno, casi absoluto silencio, ante pues, el trabajo de la Corte. Mandó algunas comunicaciones extraprocesales haciendo bien clara y bien evidente su posición. Pues la Corte no se pronunció mayormente sobre estas comunicaciones extraprocesales adelantadas por la Cancillería venezolana, y pues decidió lo que decidió, que sí tenía jurisdicción, que sí tenía competencia para conocer del caso, y parte de mi intervención versará justamente sobre eso. Y pues como bien comentaba Simón, ahora vamos al fondo. Entonces, ¿no? Quisiera abordar estos problemas jurídicos, y luego, si el tiempo me lo permite, la brevedad no es una de mis virtudes, pues me gustaría ofrecer algunas perspectivas de qué podemos esperar, qué va a pasar ahora. Y pues eso. En fin, bueno, vamos a lo que vinimos, ¿no? Bueno, agradecerle a la universidad, agradecerle a Simón y por supuesto agradecerle a nuestro atentísimo público, en la esperanza de no aburrirlos a muerte muy rápido. Entonces, el caso, como la Corte lo ha denominado, el caso del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899. Cuento largo, hecho corto, ya sabemos que Venezuela traía un berenjenal después de su independencia, como el tema de fronteras. Hemos tenido más o menos agresivos, más o menos violentos, algunos pacíficos, diferentes limítrofes con Colombia, con Brasil, con el Reino Unido y después con Guyana cuando se independizó en el 67, si la memoria no me falla. Con el Caribe inglés, con el Caribe francés, aquí hay para todo el mundo, ¿no? Pero, y aquí habría algo, voy a ir brincando un poquito en el tiempo, ¿no? Venezuela ha tenido, por diversas razones, una posición bastante resistente a la judicatura internacional, y esto es histórico. Podríamos discutir, el profesor Gómez y yo discutimos esto constantemente, sobre la inteligencia de esa posición de resistencia, ¿no? Venezuela, que es un país que hasta hace 2 décadas era muy presente, bueno, sigue siendo muy presente en la diplomacia internacional. Lo que pasa es que, bueno, ahora los objetivos han cambiado. Venezuela siempre tuvo una posición muy solvente, muy de construcción, de solución multilateral de los conflictos. Me atrevería yo a decir una gran campeona en la defensa del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, la que plantea los medios alternativos de solución de controversias. De hecho, en muchas oportunidades hemos, si no presidido, estado muy fuertes ahí con el tema de las iniciativas de mediación, de conciliación, de negociación. El grupo de Contadora se me viene a la cabeza como un gran ejemplo. Entonces, si bien Venezuela siempre apoyó mucho este tema de la solución pacífica de las controversias, Venezuela le huye a los tribunales internacionales como que fueran la peste. ¿Por qué? Porque en nuestro caso sí han sido la peste. ¿Okay? Y creo que un buen punto para iniciar todo este relato es precisamente el laudo arbitral de 3 de octubre de 1899. Bueno, no quisiera transformar esto en una lección de historia del siglo XIX. El chisme nos lo sabemos más o menos todos, ¿no? Venezuela le pide a Estados Unidos que ejerza su representación ante este tribunal arbitral. Se hace la designación de los árbitros. Venezuela tiene poco o ninguna participación. Queda electo como el presidente del tribunal arbitral el jurista ruso Frédéric von Martens, sí, el mismo que metió en los convenios de La Haya de 1899 y 1907
el principio de humanidad, que es la piedra seminal o la piedra clave del edificio del derecho de los conflictos armados. Ese mismo don presidió el tribunal arbitral. Pues se decide, el laudo sale en unos términos bastante perdidosos para Venezuela, porque aquí lo que estamos es tratando de decidir dónde termina Venezuela, dónde empezaba el Reino Unido, posteriormente dónde termina Venezuela, dónde empieza Guyana. En la inteligencia de que Guyana, como estado sucesor del Reino Unido, pues hereda sus límites. Esta es tal vez una de las pocas reglas duras que hay en materia de sucesión de estados. Los límites y fronteras se heredan. Ahora bien, sale este laudo muy perdidoso para nosotros. Naturalmente que anunciamos, me parece que fue cosa casi inmediata, ahorita no tengo la fecha en la cabeza. Venezuela anuncia su inconformidad con este laudo, pero digamos, dispara sin balas en la recámara. Luego, a vuelta de un par de décadas, muere Severo Mallet Prevost, un diplomático norteamericano, si la memoria no me falla, que había estado trabajando del lado de Venezuela por instrucciones entonces del gobierno estadounidense, quien aparentemente se había llegado de ciertas informaciones que ponían muy en duda la imparcialidad y la independencia del presidente del tribunal, el señor Frédéric von Martens, con el pequeño detalle de que el señor Severo Mallet Prevost deja instrucciones muy claras de que su correspondencia no debe abrirse hasta no sé cuántos años después de su muerte. En esa correspondencia privada del señor Mallet Prevost, pues entre otras cosas, están sus alegatos sobre la corrupción de Frédéric von Martens. Cuando esta situación se hace de dominio público, Venezuela inmediatamente denuncia la nulidad del laudo de París de 1899. Como sabemos, tanto en sede doméstica como en sede internacional, pues el arbitraje tiene dificultades en cuanto normalmente se hace una sola instancia. Su revisión judicial es solo extraordinaria. ¿Okay? Básicamente es debut y despedida. Y bueno, que lo mismo podríamos decir tal vez de la Corte Internacional de Justicia, en tanto en cuanto es un procedimiento de una sola instancia. Pero bueno, Venezuela se queda así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Perfecto, se sienta con el Reino Unido sin otorgarle verosimilitud a los alegatos encontrados en la correspondencia de Mallet Prevost, dice, pues mira, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a poner una comisión mixta. ¿Okay? Se arma una primera comisión mixta que naturalmente fracasa, no voy a entrar en detalles sobre el por qué, y bueno, caemos al Acuerdo de Ginebra en 1966. Posteriormente, en 1967, la República Cooperativa de Guyana emerge como un nuevo sujeto del derecho internacional y, entre otras cosas, hereda la titularidad de los derechos y obligaciones que le confiere el Acuerdo de Ginebra de 1966. El Acuerdo de Ginebra, de hecho, es un tratado muy limpio, en el sentido de que no tiene grandes elaboraciones teóricas, es sencillamente un acuerdo para resolver de manera pacífica una controversia limítrofe, que ordena, o bueno, convienen entonces las partes la convocatoria de una nueva comisión bilateral, ¿okay? Que esta duraría un lapso, me parece que era de 6 años, ahorita no tengo el dato en la cabeza. Pasa esta comisión, no logra absolutamente nada. Subsidiariamente ordena entonces la remisión a los mecanismos del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Como sabemos, los mecanismos del artículo 33 de la Carta nos hablan de la conciliación, la mediación, la negociación, los buenos oficios, el arbitraje y la solución judicial. No en ese orden. Y de hecho hay toda una discusión aquí sobre si hay una secuencialidad forzosa en estos mecanismos de solución de controversias o no. ¿Okay? De hecho, buena parte de la tesis venezolana coqueteaba con la idea de que sí había una secuencialidad. Pero bueno, ya esa discusión va un poquito más para adelante. Bueno, fracasadas las negociaciones bilaterales, o más bien el encargo de la comisión mixta, se congela la disputa durante 12 años con el protocolo de Puerto España. Si la memoria no me falla, posteriormente a 4 años, me corrige el profesor Gómez, la comisión mixta. Bueno, se congela con el protocolo de Puerto España, esto es en el año 82, si la memoria no me falla, o probablemente sí me esté fallando, se darán cuenta que yo soy pésimo con números y fechas.
Se congela la controversia, luego se extiende la vigencia del protocolo de Porto España, ¿ok? Y, digamos, y eso es, durante este periodo, ninguna de las acciones adelantadas por las partes equivale a título soberano. Básicamente, la disputa se congela. Después de esto, pues fenece este periodo de congelamiento. Volvemos ahora con los mecanismos del 33. Las partes, ante la falta de acuerdo, lo mínimo que acuerdan es, venga, vamos con el secretario general y le pedimos que nombre un buen oficiante. Bueno, un desfile de buenos oficiantes. A ratos Georgetown obstaculizaba el asunto, a ratos Caracas obstaculizaba el asunto. ¿Para qué entrar en detalles con esto, ¿no? Lo importante es que no funcionó. En el año de 2017, si la memoria no, en 2018, el secretario general Antonio Guterres Ban Ki-moon, para este momento, el secretario general Ban Ki-moon nombra un último buen oficiante con mandato reforzado de mediación, si la memoria no me falla, y ya verán que la memoria me falla bastante y seguido. Nombra un último buen oficiante con un mandato reforzado de mediación con una vigencia de 1 año. Sobra decir, no pasó nada. Hasta ahora podríamos entender como agotado el mecanismo de la Comisión Bilateral del artículo del artículo 3º del Acuerdo de Ginebra, y la negociación y la mediación, no sé, y la falta de discusión que hubo a este respecto en el fallo de la Corte es en sí mismo evidente de ciertas inclinaciones. No me refiero en términos de favoritismo, sino de esta reverencia por el principio de efectividad que parece demostrar la Corte en el fallo. Volveré sobre este punto un poco más adelante. Ya me he echado como 15 minutos y no he ni siquiera empezado a hablar de los problemas jurídicos. Bueno, el mandato reforzado. Falla el mandato reforzado y ahora sí Antonio Guterres, quien había sucedido a Ban Ki-moon, pues decide hacerle caso a lo que Ban Ki-moon había dicho cuando nombra a este último buen oficiante, que fue, cuento largo hecho corto, miren, si esto no funciona, vamos a la Corte. Guterres, exhibiendo pues algo bastante novedoso a mi entender para secretarios generales, que es que él pareció entenderse obligado o atado por esa determinación que había expresado su predecesor. Él dijo, bueno, como Ban Ki-moon dijo que si no íbamos a la Corte, yo digo que vamos a la Corte. O sea, siento que esto fue un poco como un juego a la papa caliente, pero al revés. Entonces, bueno, y aquí entramos entonces ahora sí al análisis de los problemas jurídicos. ¿Cuál es el origen de todo esto? El artículo 4 dice que si se agotan los medios, ¿okay?, o las partes no logran ponerse de acuerdo, acudirán al secretario general para que elija uno de los mecanismos de solución de controversias contenidos en el 33 que no haya sido agotado ya. ¿Ok? Viene el secretario general Guterres, se entiende atado por la determinación que había hecho el exsecretario general Ban Ki-moon y dice, a la Corte vamos. Y Venezuela inmediatamente puso el grito en el cielo, en la forma de una nota de protesta. Primero, Venezuela, recordemos que para que un Estado pueda ir o ser llevado ante la Corte, tiene que pasar una de 3 cosas. O ha emitido una declaración a ese efecto, diciendo, yo reconoceré todos aquellos casos que sean instaurados contra mí en la Corte por otro Estado que haya hecho una declaración similar. Esto me parece que está contenido en el 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero en el Estatuto está, no me tomen la palabra con el artículo exacto. Primer caso. Segundo caso, que con respecto de una controversia específica, 2 Estados se sienten y negocien un acuerdo especial para someter la disputa a la Corte. Que aquí pareció la Corte entender que esto era lo que había pasado. Esto es lo que conocemos como un compromiso o una cláusula compromisoria. Normalmente en el contexto de un tratado, ¿okay?, o de un acuerdo bilateral, los Estados hacen un reconocimiento expreso de su deseo de que la disputa sea sometida a la Corte.
aquí por ninguna parte del Acuerdo de Ginebra decía queremos ir a la Corte Internacional de Justicia. De hecho, el lenguaje del artículo 4 lo que hace es remitir al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y el artículo 33 lo que dice es solución judicial. No dice cuál tribunal, no dice si es uno internacional, no dice si es uno doméstico, y en esta vaguedad en el lenguaje empiezan los problemas de Venezuela. ¿Ok? Bueno, Guyana entonces, ante el anuncio de Guterres de a la Corte vamos, entiende que la determinación del secretario, mil perdones, discúlpenme un momento, no me tardo. No hay problema, Moisés. Recordamos que pueden hacer uso de la sección preguntas y respuestas para formular sus dudas, inquietudes o comentarios que tengan sobre el tema. Es justamente estas son las situaciones pues, que decíamos al principio. O sea, esta coyuntura nos ha acercado, y bueno, nos ha acercado que nos llevó hasta las casas nuestras, ¿no? Entonces ya vamos a tener de vuelta al profesor Moisés una vez que atienda la llamada a su puerta. Solo un comentario antes de que el profesor Moisés retome. He compartido en el chat las versiones, la original en inglés y pues la traducción del artículo que comentó el profesor Moisés Montiel, que habíamos publicado en el blog jurídico Opino Iuris. Están allí para la consulta y en gran medida parte de las consideraciones que nos hará el profesor Moisés una vez que regrese, pues parten de lo que allí graficábamos como algunos desatinos puestos de relieve en el fallo de la Corte. Ya tenemos de vuelta a Moisés. Mil disculpas, ya ven esto de trabajar en casa, pues también es vivir en el trabajo. Entendemos perfectamente que estamos contigo en tu casa. Imagínate, agradecemos además que sepan que es una hora menos en donde está ahora Moisés, entonces era prácticamente a la hora del almuerzo. Entonces te agradecemos mucho estar, pues ya te tenemos de vuelta. No. En la audiencia te seguimos escuchando, Moisés. Perfecto. Me había quedado entonces en cómo empezamos a trabar la litis, ¿no? Guyana entiende que
esta parte final del artículo 4, que hace la remisión al artículo 33 y potesta al secretario general para elegir el medio, ¿okay? Conlleva un poco más, que conlleva que la determinación o la decisión del secretario general es vinculante para las partes. ¿Okay? Solo para terminar el otro inciso teórico, 3 formas de acudir a la corte, ¿no? Perdón, el acuerdo general, que es, ok, yo acepto todos los casos que vengan contra mí. El acuerdo especial, que es cuando se sientan 2 estados y expresamente convienen en ir a la corte, normalmente llamándola por nombre y apellido, cosa que aquí no ocurrió. Por eso les decía, la referencia al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas es muy vaga, porque habla de solución judicial, sin decirme ante qué instancia. Y aquí las palabras importan muchísimo, a pesar de que la corte parezca pensar que no. La tercera manera es lo que llamamos la referencia convencional. Pensemos, por ejemplo, en el protocolo adicional a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que dice que cualquier disputa surgida en la aplicación del tratado o del protocolo será resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Si usted es parte del protocolo adicional, usted está habilitando solamente para los casos que deriven de la aplicación de ese tratado la jurisdicción y la competencia de la Corte. Ninguno de los 3 supuestos se verificaba aquí, ¿no? Y eso es un punto de partida en el que hay que ser enfáticos. Primer problema jurídico: los límites del poder del secretario general para decidir. ¿Ok? Aquí, el acuerdo de Ginebra del 66 lo que dice es que el secretario podrá elegir. En ningún momento dice que esa determinación sea vinculante, ¿ok? O que deba entonces el Estado acudir, comparecer, y alegar y probar ante la Corte. A mí me queda muy claro, y tal vez estoy siendo muy, muy restrictivo en mi lectura, Venezuela, lo único a lo que esto le daba autoridad al secretario general era elegir. Que los estados tuviesen que ir a la Corte, ya eso era un asunto separado. Pero a ver, y aquí sí le compro un poco la pólvora a la Corte, porque la Corte dice, si se quedara nada más en la elección y no le crease obligación alguna a los estados, entonces se está traicionando el propósito del acuerdo, que esa es la parte central de toda esta discusión, ¿no? Este desvarío teleológico que la Corte va haciendo en su análisis, o más bien el fallo de la mayoría. Yo creo que la lectura, tanto textual como teleológica, que mejor acompasaba estas aparentes lecturas contrapuestas, era que a Venezuela le surgió una obligación de negociar un acuerdo especial, ¿okay? De caer en ese segundo supuesto de atribución de jurisdicción. ¿Por qué? Porque cuando 2 estados deciden ir a la Corte, tienen que trabarla, ellos deciden cómo traban la litis, no la traba la Corte. ¿Ok? Por ejemplo, Guyana en su aplicación no solo se fue al tema de la nulidad o de la validez o invalidez del laudo, incluyó unos temas sobre uso de fuerza, ¿ok? Donde ellos alegaban que Venezuela había usado o amenazado con usar la fuerza. Habló del incidente del buque Technique Perdana como una instancia de uso de fuerza en el año 2013, que para nosotros eso era sencillamente defender nuestras aguas territoriales. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, afortunadamente la Corte en su fallo ejerció un mínimo de sindéresis y dijo, no. Esto o sea, aquí la litis versa sobre la determinación de la validez o la invalidez del laudo, aunque por ahí coleó también otro inciso que preocupa un poco, porque como la Corte, o sea, no, dijo ella misma, donde la Corte determine que el laudo fue inválido, la Corte va a sacar el mapa y va a empezar a dividir. No sería la primera vez que lo hiciera y no sería la primera vez que lo hiciera sin que nadie se lo pida. ¿Okay? Que aquí, bueno, habrá que cruzar los dedos y ojalá asuma ella una postura un poco más respetuosa a la soberanía de los estados, como lo hizo, por ejemplo, en Plataforma Continental del Mar del Norte, o como lo hizo en Golfo de Maine, donde lo que le dio fue instrucciones a los estados sobre qué cosas debían tener en mente a la hora de delimitar. Pero bueno, el Acuerdo de Ginebra de 1966 potestaba al secretario general para obligar a los estados a someterse a la jurisdicción de la Corte. Yo creo que no. ¿Okay? Precisamente entendamos que para que la Corte pueda tener jurisdicción, los estados deben otorgársela expresamente. Y aquí habla en un principio del caso de ciertos empréstitos, el caso relativo a ciertos préstamos o ciertos empréstitos noruegos, donde la Corte
exhibe una deferencia gigantesca, tan así que Francia, me parece, Simón, corrígenme en los hechos si me equivoco, Francia había hecho una reserva a su declaración de otorgamiento de jurisdicción. Noruega no tenía ningún tipo de reserva, solo una declaración plana. ¿Okay? Y la Corte entendió que la reserva que había hecho Francia también le beneficiaba a Noruega. Y en función de eso, tomando en cuenta lo que Noruega habría dicho, ¿si era Noruega la otra parte del caso o me lo estoy inventando? Ah, la Corte dijo, no, sabes que a Noruega también le beneficia esto. Entonces, si tú puedes decir que es derecho internacional para ti, Noruega también lo puede decir. Y para Noruega, que ya además ya lo alegó, esto es un asunto de derecho doméstico. El caso cayó en fase preliminar. Mi gran pregunta es, ¿dónde estaba esa diferencia? ¿Okay? En el caso de Venezuela y Guyana. Porque, a ver, una cosa es entender, como entendió la Corte, interpretando en función del principio de efectividad, es decir, que la ejecución, el cumplimiento y la judicialización de ese acuerdo no traicione el objeto y propósito del propio acuerdo. Pero ahí hay una pregunta todavía más interesante, que no la voy a abordar todavía porque aquí sí me voy a volver una maraña. Pero está bien, no podemos interpretar de una manera que inmaterialice la utilidad y la efectividad del tratado. ¿Qué era lo más sensato? Y de antojitos, además, no había que hacer ninguna torsión con esto. Es decir, las partes tienen que sentarse a negociar un acuerdo especial, donde traben la litis y sometan la disputa. ¿Okay? Mírenlo, habríamos quedado en las mismas, pero con un paso intermedio, donde Venezuela podría haber hecho valer sus derechos y haber llegado en una posición mucho más fuerte que la que llegó en el caso tal como ocurrió. Entonces aquí, y el secretario general, la Corte dijo, bueno, pero es que si el secretario no puede obligar a las partes, entonces estamos traicionando el objeto y propósito del acuerdo. Y aquí la referencia es clara al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero es que resulta que las últimas dos bancadas de la Corte han exhibido una preferencia desmedida por la interpretación teleológica. ¿Y cuál es el problema? La buena técnica de interpretación, y cualquier manual de derecho internacional que leamos nos va a decir esto, nos exige que apliquemos por lo menos más de un método de los del artículo 31. Estamos hablando de la interpretación textual, de la interpretación sistemática, de la interpretación teleológica. ¿Okay? Y bueno, y ya luego si nos ponemos a ver categorías, podemos derivar 400.000. Pero fundamentalmente, ¿a qué vamos? Lo primero, el texto del acuerdo. ¿Okay? Porque asumimos que las partes dijeron exactamente lo que querían decir y que el sentido de sus palabras quedaba claro en lo que quedó plasmado. Sabemos que esto no siempre es así. Por eso tenemos otros métodos de interpretación. ¿Okay? Existen tratados que tienen de forma muy clara, incluso a veces en el título, como pasa con el Acuerdo de Ginebra, la finalidad del acuerdo. ¿Okay? El Acuerdo de Ginebra de 1966, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero lo indica con mucha claridad, y si no es en el título, lo dice en su artículo 1 o 2 casi todo tratado. Este tratado tiene por finalidad la resolución pacífica de la controversia limítrofe a través de los medios que en él se designan. ¿Ok? O sea, tenemos que llegar a una solución con estos medios. Esa es un poco la teleología del asunto. ¿Qué sería una interpretación? O sea, este pavor que le dio a la Corte de cualquier interpretación que traicionara el objeto y propósito, la interpretación teleológica. Bueno, inmaterializar los medios que allí estaban. Pero aquí hay un punto que a mí se me hace toral y para mí estos 2 minutos valieron toda la audiencia oral que se hizo en fase preliminar. El juez Bennouna, que por cierto votó en disidencia a la mayoría, le pregunta a los representantes de Guyana si ellos pueden, si se pueden imaginar algún caso en el que se hayan agotado todos los medios del artículo 33 y la disputa siga vigente. Es decir, usted ya intentó negociación, mediación, buenos oficios, arbitraje y solución judicial. Y que no se haya podido resolver la disputa. El agente guyanés, por cierto, el litigante muy hábil, dijo, no, por supuesto que no. Porque el acuerdo obliga a las partes a solucionar mediante los mecanismos que están contemplados allí. Y lo cierto es que
y ahora la lectura textual, la interpretación textual del artículo, lo único que me sugiere es que si se agotan todos esos medios y la disputa sigue viva, por cualquier razón, opera algo muy sencillo, la terminación del acuerdo por el agotamiento de su objeto. Y la disputa queda sin resolver y no pasa nada, todos están tranquilos a su casa. Pero entonces la Corte decidió aferrarse a esta visión teleológica, privilegiar la interpretación tendiente a la preservación del objeto y del propósito, incluso por encima del propio texto del Acuerdo de Ginebra. Entonces le pareció más importante destacar lo que ella cree que las partes quisieron decir o lo que las partes quisieron lograr que lo que las partes dijeron. ¿Okay? Es un poco, digo, trivializándolo, ¿no? Es que me hablaste feo, ¿no? Te di los buenos días, pero es que me los dijiste rayado. Buenos días. Le dije buenos días. Es más, te lo estoy poniendo por escrito, los mensajes no tienen tono. Pero bueno, la Corte aparentemente tiene una bolita de cristal donde adivina la intención, porque además no hizo referencia a los trabajos preparatorios y de hecho aquí es muy interesante porque Guyana en su aplicación cita descontextualizadamente algunas transcripciones de sesiones del Parlamento donde dice que Venezuela está aceptando ir a la Corte Internacional de Justicia. Claro, pero cuando nos leemos el documento completo, ¿okay? Lo que se estaba planteando allí era un hipotético. ¿Okay? Entonces hay como que mucho manejo parcializado de la información. ¿Cuál fue el problema? No había nadie de Venezuela, ni en la audiencia, ni en ninguna de las etapas procesales, para hacer el desmentido de esto. Y aquí sí, y esto es una discusión que el profesor Gómez y yo, bueno, no una discusión, más bien un intercambio de opiniones. El profesor Gómez opina, y tiene todo el sentido del mundo, que Venezuela debió estar allí, ¿okay? Y participar activamente y presentar sus objeciones preliminares. ¿Okay? Y yo soy de la idea de que este silencio estratégico de Venezuela era consistente con su posición de que la Corte no tiene jurisdicción. ¿Okay? O sea, si la Corte no tiene jurisdicción, Venezuela puede y debe ignorarla, porque la Corte está actuando en lo que conocemos como ultravires, es decir, en extralimitación de funciones. Con todo y eso, por ejemplo, y más allá de diatribas políticas, la Cancillería envió varias comunicaciones extraprocesales bastante bien, sorprendentemente bien escritas y articuladas, donde pues hizo bastante evidentes los motivos de Venezuela. Pero siendo una comunicación extraprocesal, la Corte no tiene un deber duro de analizar esas comunicaciones. Se supone que, y el estatuto de la Corte habla de que la Corte tendrá que tener en cuenta aquellos argumentos que le podrían beneficiar a la parte no compareciente. ¿Okay? Inclusive la Corte en algún fallo creo que ha dicho esto, me parece que fue en el caso de inmunidades, ahorita no me acuerdo, les quedo debiendo ese dato. Pero bueno, aquí el análisis era el límite de los poderes implícitos, los del secretario general por una parte y los de la Corte Internacional por otra parte. Fíjense que distinguimos entre poderes expresos y poderes implícitos. Los poderes expresos son aquellos que se conceden y quedan estampados. Por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas puede hacer todas aquellas cosas que la Carta de Naciones Unidas diga explícitamente que pueden hacer. Pero luego, en un fallo del año 1947-48, la opinión consultiva sobre reparaciones por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, la Corte, en lo que se considera fundamentalmente un acierto, propuso la teoría de los poderes implícitos, donde dice, no son nada más los poderes, o sea, una organización internacional o un organismo internacional no tiene solamente los poderes que expresamente se le concedan, sino todos aquellos que sean necesarios, ¿okay? Para poder cumplir su mandato y su función, porque si no se queda maniatada. Que fíjense cómo es esto reflectivo de la discusión que teníamos sobre, bueno, el alcance de la potestad del secretario general. La Corte Internacional de Justicia muy hábilmente, hay que decirlo, pues le aplicó la teoría de los poderes implícitos a un acto que no me queda claro al que se le pudiese aplicar esa doctrina, pero creo que sí tenía un buen acercamiento a esto.
porque si no, ¿cuál era el sentido de que el secretario pudiese elegir si su decisión no iba a tener ningún impacto en la realidad? Ahora, lo que habría que analizar, y la Corte no lo hizo, y lo digo como un fait accompli, es que básicamente el secretario general tenía el poder de agarrar a ambas partes y sentarlas en sus respectivos banquillos en La Haya. Que me parece que aquí la Corte está actuando primero en profunda inobservancia del deber de respeto con la soberanía, sobre todo de Venezuela, que era la demandada aquí. Y segundo, pues haciendo una ampliación preocupante de los poderes del secretario general para a su vez hacer una ampliación preocupante de su propia jurisdicción. Lo cual me lleva y hay una tendencia en las últimas 2 o 3 bancadas que han compuesto la Corte de 1986 para acá. La Corte tiene una preferencia por conocer los casos en fondo. ¿Okay? Inclusive si en fondo va a determinar que no hay méritos o va a decretar el sobreseimiento, pero tiene una preferencia por conocer en fondo. Yo quiero pensar que esta preferencia para conocer en fondo viene motivada porque la Corte se ve a sí misma como una instancia de armonización en la interpretación del derecho internacional. Entonces, siempre preferirá la oportunidad de seguir en fondo porque le permite explayarse en sus desarrollos y tesis. Pero, a ver, una pregunta, la Corte está ahí para ser armonizadora y maestra de derecho internacional o está para resolver litigios que los estados le sometan voluntariamente? Creo que ahora habría que preguntarnos por la teleología de la propia Corte. Pero bueno, aquí, y qué bueno porque ya logré abordar varios de los puntos y creo que si no se me acabó el tiempo ya de estar por acabárseme. Hablamos de la efectividad, hablamos de los poderes del secretario general. Aquí, otro detalle, la Corte pareció entender que este mismo artículo 4, que entonces le rebotaba la facultad de decidir al secretario general, era una cláusula compromisoria implícita. Ya, perdonen, yo no sé si es que a mí el positivismo radical me está matando, pero no existe tal cosa como una cláusula compromisoria implícita. Toda cláusula compromisoria, en el entendido de que es una cesión de poder, una atribución de facultades a un órgano distinto del propio Estado, tiene que ser necesariamente explícita. Y aquí el principio de libertad, consagrado en la sentencia del caso Lotus de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1927, sigue siendo la articulación más autorizada de esto. Todos los estados tienen libertad de actuación. ¿Okay? Cualquier limitación a la libertad de actuación de un estado debe ser expresamente aceptada por este. Venezuela no aceptó expresamente ser llevada ante la Corte. Si acaso le nacía un deber de sentarse a negociar un acuerdo especial. Pero yo creo que aquí la Corte se fue 4 calles, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar de la pugna entre estas tendencias interpretativas, la pregunta del juez Benouna, que además fundamentó su voto disidente. Aquí los votos disidentes me parece que fueron Benouna, Abrams, el juez Gaya, y ya no, creo que fueron 4 disidencias. La pregunta del juez Benouna fue magistral. ¿Okay? Ya con esto empiezo a cerrar. Y fundamenta su fallo disidente. Exacto, el juez Gregorovian. Sí, creo que se llama Gregorovian. La pregunta de Benouna fue magistral y su disidencia la basó sobre esto, porque ¿qué hizo Benouna? Interpretó como lo mandaba la Convención de Viena del 69. Dijo, ok, venga, perfecto este tema del objeto y propósito del tratado, pero estamos pasándole por encima la soberanía de Venezuela. ¿Ok? Aquí, o sea, ¿qué pasó con el agotamiento del objeto del tratado como forma de fenecimiento natural de las obligaciones internacionales? ¿Y cuál es el problema que esta Corte no conozca? Sobre todo, y fue algo que el fallo de la mayoría analizó muy de pasada, Venezuela tiene una resistencia histórica, precisamente por los problemas limítrofes que tiene, a someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Okay? La política exterior de Venezuela es consistente, pacífica e inveterada. Los problemas se resuelven bilateralmente. Miren lo que pasó la última vez que nos sometimos a una instancia internacional. Digo, la discusión de siempre con Simón, ¿no? La inteligencia de esa posición es otra cosa. Pero la Corte
no analizó esto. Y Venezuela le dijo expresamente en sus comunicaciones extraprocesales: la Corte no tiene jurisdicción, rechazamos la jurisdicción de la Corte. La Corte como quien oye llover. ¿Okay? Porque le pareció más importante salvaguardar el efecto útil del Acuerdo de Ginebra del 66, ¿okay? cuyo resultado, o sea, cuya interpretación además es bien discutible. Entonces, bueno, nada, quedamos en esto. Como les comentaba, afortunadamente la Corte excluyó los alegatos de Guyana sobre uso de fuerza. Se quedó con el tema de la validez o invalidez del laudo. A mí la perspectiva, o sea, no sé qué me da más miedo, ¿no? Como venezolano, y a ver, estamos hablando de 1/8 de nuestro territorio y de nuestro acceso a la fachada atlántica. No sé si me da más miedo que la Corte considere la validez del laudo, sobre todo porque esto va a ser un pasticho probatorio, o que considere la invalidez, porque si considera que el laudo fue inválido, va a sacar ella los creyones y se va a poner a dibujar. Y sobre eso nosotros no vamos a tener la menor agencia. ¿Qué queda ahora? Como apuntó el profesor Gómez, pues Guyana tiene que presentar su memorial ahora en 2022. Venezuela tendrá a partir de esa fecha un año, exactamente, hasta la misma fecha de 2023. No nos queda claro todavía porque no ha habido un pronunciamiento oficial, por lo menos hasta donde yo sé, sobre si vamos a participar en la fase de fondo o no. Si bien la Corte tiene este deber, entre comillas, de ponderar los argumentos que haría valer la parte no compareciente, pues no sabemos. Queda muy claro que la Corte tenía un alto interés en conocer de este caso, ¿okay? en introducirlo en su docket. Ahora, ¿qué vaya a decidir en el fondo? Pues miren, yo creo que la primera y más importante de las preguntas es: ¿Venezuela va a participar? ¿En qué términos va a participar? Porque aquí también hay unas complicaciones probatorias bien importantes. Nuestro gran problema, hay otros miramientos de orden formal que le denunciamos al laudo, pero el argumento de oro es el de la corrupción del juez. Claro, ¿qué valor probatorio puede tener ya poquito menos de un siglo después, ¿okay? La correspondencia privada de un señor que no está ahí, o sea, porque se murió, pues? O sea, ¿cómo probamos, ahora sí, después de un siglo, que Martins había sido corrompido o no? Porque no, lo duro, lo material de la tesis venezolana sobre la nulidad del laudo es precisamente eso. Alguna vez, haciendo conversación ligera del tema, sobre todo con el profesor Gómez, pues hemos dicho: mira, de repente sería una buena primera vez para que se le pida a la Corte que aplique el 38.2 de su estatuto, ¿no? Que elija exequo et bono. Nadie sabe qué significa eso, no sabemos si es una buena o una mala idea. El exequo et bono es la decisión por equidad. ¿Okay? ¿Cómo se vería esto en una partición limítrofe? Vaya usted a saber. La única referencia cercana que tenemos en este caso es precisamente el caso de Plataforma Continental del Mar del Norte, donde la Corte rechazó la regla de la equidistancia, que materialmente es el mismo sentido de una decisión en equidad. Pero miren, las grandes preguntas ahora: ¿Venezuela va a participar o no? No lo sabemos. ¿En qué términos vamos a participar? Me queda muy claro que este debate va a ser sobre todo probatorio, ¿okay? Donde el status quo le favorece a Guyana, porque en todo caso quienes sustentan la tesis de la nulidad somos nosotros, y tendríamos que probarlo en el juicio. Más preguntas que respuestas. Muchas gracias. No sé si me pasé demasiado del tiempo. En todo caso, me disculpo y espero no haber sido demasiado confuso. Solo lo necesario. Muchísimas gracias, Moisés. Estuvo justo en el tiempo. De verdad, estamos honradísimos de haber contado con tu disertación, y es un honor reiterado que sea esta la primera sesión de las clases abiertas de Derecho Internacional Público, y para nada confusión, porque por el contrario, el mérito de la presentación ha sido haber traducido una temática que resulta sumamente compleja,
por la profusión de los tecnicismos pues, en términos llanos y más concretos para abonar el debate y la discusión públicos sobre ellos. En este sentido, estamos honradísimos, reitero, y esperamos poder contar con tu participación, Moisés, en los siguientes episodios de Ojalá. Tú sabes que yo cualquier convite, primer chicharrón. Y gracias, y ojalá esta sea, digamos, una iniciativa que perdure en el tiempo y tengamos más episodios de las clases abiertas de Derecho Internacional Público. Sin más, yo quiero abrir el debate con la audiencia que nos acompaña. Entonces ya hay varias preguntas y respuestas que se han presentado por los estudiantes, algunos, otras personas que nos acompañan del público. Pero antes quisiera que, si es posible, Alfredo nos va a asistir con esto, quienes quieran plantear sus interrogantes a viva voz, puedan también levantar la mano y vamos a abrirles el micrófono para escucharles, ¿no? Pidiéndoles brevedad y concreción en su intervención o especificidad, por favor, en relación a la pregunta o duda que tengan. O sea, a diferencia del expositor. Hay una primera inquietud, Moisés, que nos plantea Jonathan Clint, que tiene que ver con la última parte de tu presentación, ¿no? Entonces, y es justamente que se avisora frente al fondo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles serían esos argumentos, pregunta Clint, que resultarían suficientes para, digamos, en favor de la posición histórica de Venezuela, pues sostener que es un territorio que es venezolano? Esto es una cosa muy interesante, lo que se desprende de la pregunta de Clint, porque en principio resulta que no se trata de una controversia limítrofe que tenemos pues, frente a la Corte. Entonces, y esta es en parte para el infortunio venezolano, la habilidad de la estrategia litigiosa de Guyana. Entonces, te escuchamos, Moisés, sobre este primer punto. No sé si prefieras que hagamos varias preguntas o si vamos a ir una por una. Si quieres, entiendo que no hay demasiadas, entonces vamos a ir una por una. Ahora sí prometo ser breve. Mira, Jonathan, gracias por tu pregunta. Has dado en el clavo, ¿no? Porque para la opinión pública esto se transforma en una discusión de a quién le pertenece el Esequibo. Y fíjense que todos en algún momento, y yo hago esto con mucha frecuencia porque soy presa fácil del nacionalismo de eslóganes, sin ser nacionalista de ninguna otra forma que no sea solamente con el territorio. No, la discusión que está ante la Corte Internacional de Justicia no es una discusión sobre la pertenencia de la Guyana Esequiba, ¿no? La pregunta que va a intentar responder la Corte en su fase de fondo es si el laudo de 1899 fue válido o si tiene algún vicio que irrogue entonces su nulidad. Entonces, esa pregunta que tú haces, Jonathan, es la fase 2 del escenario 2, ¿ok? Que puede ocurrir aquí. Porque ¿qué es lo primero que la Corte va a tratar de responder? ¿El laudo de 1899 es válido o no? Ahí la carga probatoria será sobre todo nuestra. A saber cómo vamos a hacer. Ya aquí sí hay que meterle a profundo procesalismo y que además creo que va a plantear unas situaciones muy interesantes sobre los límites en materia probatoria en el procesal ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que creo que aquí el caso de Templo de Prea Vigear puede ser un antecedente importante sobre la manera en la que debemos comportarnos en materia probatoria. Pero lo primero es, en la primera fase o en el primer round, digo, es un solo round, pero la primera pregunta es, ¿el laudo es válido o está viciado de nulidad? Solo si la Corte llegase a encontrar que el laudo está viciado de nulidad, entonces caemos lateralmente a esa segunda discusión que es la que tú planteas, Jonathan. Mira, aquí podemos ponernos a sacar mapas de la Capitanía General. Yo creo que por las características del terreno y por un lado que nos agarró Puerto España y en los protocolos de Puerto España digo, que creo que hay que ser muy inteligentes en la manera de hacer valer eso,
¿ok? Luego tuvimos una política un poco entreguista, por lo menos prima facie, desde el advenimiento del chavismo, hubo una política, pues sí, ya no vamos a pelear por el Esequibo y tal, que para mí tiene algunos efectos jurídicos un poco perniciosos. Y antes de eso, pues mira, yo siempre hago el chiste, ¿no? En los varios casos de disputas limítrofes que Venezuela tiene, tenemos que montar un casino y una oficina del SAIME, un casino y algunos otros tipos de establecimientos en cada uno de sus sitios, ¿no? Porque la Guyana es vasta, la Guyana está muy poco poblada, ¿ok? Y la mayor parte de la población que tiene se identifica más con su nacionalidad guyanesa que venezolana. De hecho, muy pocos de ellos hablan español. Aquí la profesora María Teresa de Landria es una fuente inagotable de sabiduría, porque además ha estado ahí, ha ido varias veces para allá, ¿no? Siempre comentaba mucho que nosotros, independientemente de la disputa y de lo que fuese a pasar con la disputa, pues teníamos que ser más proactivos con eso. Aquí el detalle es que en principio, como ninguno de los actos desde 1966 para acá puede causar título soberano, entonces vamos a caer a la posición histórica. Entonces habrá que sacar los mapas de la Capitanía General, habrá que ver la génesis de todo este asunto de este pago irregular de deudas de guerra que tuvo Venezuela con la corona británica, que nos echaron la mano, nos mandaron a la Legión Escocesa, y después no teníamos con qué pagar, ¿no? Un poco lo que pasó con Trinidad, que históricamente era Venezuela, ya no. Entonces, pues eso, pero yo en este momento te diría, Jonathan, la pregunta principal es si el laudo es nulo o si el laudo es válido. Una buena preparación de la teoría del caso por parte de Venezuela va definitivamente a contemplar esa pregunta y tendrá mucho peso en el tema histórico, en el tema del utis possidetis juris como derecho consuetudinario consolidado en el continente latinoamericano. ¿Okay? Y también sería interesante rescatar las correspondencias y los mapas que se dibujaron en aquella primera comisión mixta anterior al laudo arbitral de 1899, donde la línea efectiva era el río Esequibo, ¿okay? Que ha sido siempre la tesis venezolana: del río Esequibo para la izquierda eso es nuestro, del río Esequibo para la derecha eso es de ustedes. Ahora lo que pasa es que no quieren madrugar todo. ¿Okay? Y por eso un poco mi resquemor con que la corte saque los creyones y se ponga a dibujar. Y yo prometí brevedad y me extendí. Muchísimas gracias, Moisés. Hubo una persona que levantó la mano, pero creo que por alguna razón no está ahora acá, que es Javier Rush. No sé, Alfredo, yo no lo veo, creo que por algún motivo se desconectó. Entonces, de ser así, vamos a continuar con otra de las preguntas formuladas por la audiencia, que está en estrecha relación con lo que ahora mismo nos comentabas. Y pues el asunto del fondo, una cosa que por supuesto el llamado que hemos hecho desde la sociedad civil es a que ha de construirse sobre la base de un diálogo, la recalcada necesidad de que se construya esa auténtica posición nacional, dejando de un lado los sectarismos, dejando de un lado Sí, esto es un tema de Estado. parcialidades, exactamente. Eso, como un asunto de interés de la República, ha de convocarse a la nación y a todas sus fuerzas vivas para que, digamos, en la búsqueda pues de la mejor procura de los intereses de la nación, se construya pues esta posición nacional de cara al proceso de reforma internacional. Entonces, esto lo comento porque hay una pregunta muy interesante que formula un antiguo alumno de la Universidad Metropolitana, Andrés Canelón, y es el escenario de qué ocurriera si pues lo que determinara la Corte en el fallo del mérito no favoreciese a Venezuela. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas para Venezuela en ese caso límite? Aun cuando debemos ser honestos, relativamente probable, de cuál sería entonces, digamos, la consecuencia de un episodio de no acatamiento
¿qué consecuencias traerías para el Estado venezolano? Nos pregunta Andrés. Bueno, en primer término, o sea, no solo exalumno de la escuela, exalumno mío, con lo cual me divierte doblemente la pregunta porque me imagino que ya alguna vez habremos abordado algún escenario de estos. A ver, aquí es muy sencillo, ¿no? El Estado perdidoso tiene, bueno, los Estados tienen la obligación de cumplir con el fallo de la Corte, salga en el sentido que salga. Si usted es el Estado que ganó, usted es el Estado que perdió, usted tiene una obligación de cumplir. Lo dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la propia Carta de las Naciones Unidas. Ahí no hay, a nivel de responsabilidad por incumplimiento, si usted está en rebeldía con su deber de cumplimiento, pues va a generar responsabilidad por incumplimiento. Ahora, hablemos de cumplimiento coactivo, cumplimiento forzoso de la sentencia. Si la parte perdidosa se niega al cumplimiento de la sentencia, la parte que haya ganado puede solicitar del Consejo de Seguridad la ejecución forzosa del fallo. Eso no ha pasado nunca. O por lo menos hasta donde yo he podido investigar, jamás se le ha pedido al Consejo de Seguridad por parte de ningún Estado, ¿okay?, el cumplimiento de la sentencia. Aquí, por supuesto, la discusión, no quisiera ser cínico, pero I'm gonna power through it. Se convierte en una discusión de padrinazgos políticos en el Consejo de Seguridad, que aquí plantea un caso muy interesante. Desconozco cómo está el tema de las relaciones de Guyana con China y Rusia, quienes parecerían ser en principio los mecenas políticos de Venezuela. Digo, si sabemos que China y Rusia tienen fuertes inversiones en la región, creo que también tienen algunas inversiones petrolíferas o más bien algunas apetencias petrolíferas en Guyana. Muy probablemente por un tema de cómo está el posicionamiento coyuntural ahorita Estados Unidos. De hecho, algo por ahí estaba leyendo de algún enviado de los Estados Unidos que estaba presenciando ejercicios militares en el territorio en reclamación. Lo más probable es que no pase nada. ¿Okay? Venezuela va a generar responsabilidad por incumplimiento si le sale una sentencia perdidosa y empieza con el berrinche de no querer cumplir. Yo de verdad dudo mucho, no es un imposible, pero es improbable que se vaya a activar el proceso de solicitud de cumplimiento coactivo de la sentencia, ¿okay?, precisamente por esta cuestión de los padrinazgos políticos, ¿no? Digo, sería muy gaucho de parte de China y Rusia tirar a Venezuela así debajo del autobús, pero tendríamos que ver cómo está la matriz de la cuadratura política, de alguna manera en la región. La desconozco, pero así, disparando desde la pistolera, la verdad no veo probable que se active el mecanismo de cumplimiento forzoso a través del Consejo. Muchísimas gracias, profesor Moisés. Y otra cosa también que se permite abonar en las correctas líneas ya trazadas sobre este punto, y es, bueno, que en definitiva lo que suma un eventual fallo a favor, en beneficio de la posición de Guyana, pues lo que para los guyaneses representa es simplemente la formalización de una situación de hecho, que por cuanto ellos administran el territorio, ¿no? Efectivamente. Una cosa que resultaría problemática desde el punto de vista, digamos, de la confrontación política, del no cumplimiento, pues sería que Venezuela estuviese en la posición contraria de administrar el territorio. Entonces, porque entonces se requeriría, digamos, una actuación probablemente de fuerza para hacer cumplir el fallo, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo se cumple el fallo? Si realmente Guyana ya tiene materialmente la administración del territorio, lo que va con la sentencia les va a servir es como, bueno, esa, digamos, legitimación, una cierta fuerza legitimadora de una situación de hecho que ya se observa. Y bueno, hay una pregunta muy interesante. Adelante. Permíteme medio segundo, Simón, pago y subo. No solo el tema de que Guyana ya tiene la administración fáctica del territorio. Todo el auge de esto viene del descubrimiento de ingentes cantidades de petróleo, ¿okay?, en el arco petrolífero, y que Guyana quiere, o sea, ya está lista para otorgar concesiones. Algunas las ha entregado
Ya, entonces remueve este problema, vamos a decir, esta incomodidad que Venezuela le ha causado a la hora de querer otorgar concesiones. Guyana es un país que no tiene tradición petrolera y como todo país pequeño al que le cae petróleo, pues podría significar un inmenso crecimiento y desarrollo económico para ellos. Entonces no es una cosa menor. En efecto, hay una pregunta muy interesante que formula la estudiante del curso de Derecho Internacional, Eugenia Medina. Yo la voy a leer, pero antes de esta pregunta, yo le voy a dar un poco de contexto para sumar dos en una, porque esta pregunta es más de mi parte hacia ti, Moisés, en tanto que pues, pusiste de manera magistral las deficiencias argumentativas del fallo de la Corte de diciembre de 2020 y gran parte de las, digamos, de la sustentación para esta crítica, bueno, la denuncia de la inadecuada lectura de la naturaleza del tratado que pues da lugar a la controversia, el Acuerdo de Ginebra de 1965. Entonces, tanto que este tratado pues se leyó como si de alguna forma hubiera incluido una cláusula compromisoria, un acuerdo compromisorio. Eso pues, quedó perfectamente comprendido de tu magistral exposición. No obstante, la Corte Internacional de Justicia, ya que hacemos el papel de abogado del diablo, en recurrentes fallos ha dicho que estos acuerdos, digamos que estas cláusulas, estas disposiciones convencionales que pues confieren jurisdicción a la Corte, han de leerse de manera completamente desformalizada. O sea, que el principio es que no rige digamos, una lectura formal de que deba ser un tratado que conforme a los extremos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por ejemplo, sino que incluso hasta la correspondencia, hasta una carta, una comunicación diplomática ha llegado a configurar un acuerdo o la base para desprender un acuerdo compromisorio, como lo hemos leído de la jurisprudencia. Entonces, mi Perdón pregunta que es, te interrumpa, me acabo de acordar. Solo para Perdón cerrar, que te interrumpa. Dale, dale. ¿cuál sería tu lectura en relación a esta noción de desformalización del acuerdo, de los acuerdos, cláusulas compromisorias, en la propia inteligencia de la interpretación que hizo la Corte y la situación del Acuerdo de Ginebra? Luego lo otro, ya para traer la pregunta de Eugenia, que la leo, dice, con respecto al artículo 4, habla del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que le ha conferido esta facultad al secretario general para escoger el medio, ¿no?, de solución de la disputa. ¿Existen, pregunta Eugenia, existen otros acuerdos de terceros países que hayan planteado esto, una fórmula similar? Si los hay, ¿cómo ha sido interpretado? Y esto creo que es muy interesante porque daría luz para la resolución del problema que tenía la Corte que resolver en el fallo de jurisdicción y competencia. Excelente pregunta, Eugenia. Como decimos los profesores, que no son de la clase, bien para la evaluación. A ver, lo primero es que justo me acaba de venir el caso al que quería hacer referencia, justamente que trae ese precedente sobre la forma o falta de ella que deben observar estos acuerdos especiales, como se los denomina en la doctrina, no tienen una formalidad que lo signe. Pero creo yo, y el caso es el de las inmunidades, ahorita no me acuerdo cuál de los tres de inmunidades, pero el de Guinea Ecuatorial, donde lo que nos decía es que, a ver, el vehículo del acuerdo es inmaterial, no está asignado por mayores formalidades. Pero yo me resisto a creer, y aquí invoco nuevamente el principio de libertad del caso del SS Lotus, la concesión debe ser, por lo menos, independientemente de su vehículo, una nota diplomática, ¿por qué no dos actos unilaterales o dos declaraciones de viva voz hechas por personeros gubernamentales de suficiente jerarquía como para comprometer la responsabilidad del Estado, así en plan ensayos nucleares? Pero debe ser inequívoca.
¿Ok? Más allá de su falta de formalidad, yo creo que la expresión debe ser inequívoca. Recordemos que la situación de la concesión de jurisdicción a la Corte es excepcional. O sea, el modelo que está planteado parte de la idea de que el Estado debe, a través de un acto positivo, otorgar su jurisdicción. Entonces, no, yo no compro mucho esta pólvora de la Corte, de que lo que las partes quisieron decir era que se sometían a la Corte Internacional de Justicia. No, dijeron que se iban a someter a un tribunal, al arreglo judicial. ¿Por qué no los tribunales del circuito metropolitano del área de Caracas? ¿O por qué no los tribunales de Georgetown? ¿O por qué no un tercer país? ¿O por qué no la Corte Permanente de Arbitraje? ¿Ok? Si bien, y es cierto, y la Corte lo ha dicho, los acuerdos especiales no están sujetos a formalidades, no creo yo que sea esto un cheque en blanco para poder rellenar en los vacíos de los estados. Cuando los estados no dicen nada es porque no querían decir nada. ¿Ok? Y últimamente, y en su acepción más clara, y perdonen ustedes mi obsesión con el principio de libertad, pero es que yo soy un estatista confeso en derecho internacional general, ya luego en derechos humanos es otra cosa. Pero, insisto, debe ser inequívoco. ¿Ok? Yo sí creo en la importancia y conecto con la otra pregunta, ¿no? Hay varios casos, ahorita quedo debiendo el dato específico, creo que uno de ellos, en ciertos empréstitos noruegos no, no me viene ahorita ninguno a la cabeza, pero sí, vaya que sí los ha habido por referencia especial. Y lo que estoy seguro, aquí estoy especulando, es que en todos ellos se nombra a la Corte Internacional de Justicia por nombre y apellido. Porque además estos acuerdos especiales tienen una función muy específica. Primero, reconocer la jurisdicción de la Corte, o más bien otorgar jurisdicción a la Corte para conocer respecto de X diferendo, y trabar la litis. La litis aquí entendida como la expresión de la perspectiva jurídica contrapuesta de las partes o de quienes se convertirán en partes mediante esta concesión, y definir los límites materiales, personales y temporales. Materiales, personales, temporales y geográficos de la disputa. ¿Ok? Ahorita, no me acuerdo si fue en Templo de Prea Vigear, puedo estar equivocado, pero creo que allí se llegó por acuerdo especial. ¿Ok? Uno de los puntos torales de caso de Templo de Prea Vigear, Camboya versus Tailandia, si la memoria no me falla, es que las partes excluyeron periodos, o sea, dijeron, bueno, mira, tenemos esta disputa por el terreno donde está este templo, pero no puedes conocer nada anterior a el año tal, ni después del año tal. Solamente con base, en estos hechos, podrás entonces rendir tu fallo. Y lo cierto es que lo pueden hacer. Y la Corte tiene que quedarse atada por eso. Allí la importancia de, si bien el vehículo puede ser menos importante, de la precisión y de que el acuerdo o la concesión no sea equívoca. Porque aquí, ante el equívoco, ante la ambigüedad, pues tenemos que retornar a la libertad de los estados, ¿okay? De decir o no decir quién quieren que conozca y cómo quieren que conozca el fallo. Cosa que el Acuerdo de Ginebra no satisface de ninguna manera creíble. Muchísimas gracias, Moisés. Vamos a tener las dos últimas preguntas, ya que estamos próximos al cierre. Vamos a dilatarnos unos minutitos en razón de que comenzamos un poquito dilatados y también porque pues, estuvo esta corta interrupción en la mitad de la exposición. Entonces, nos vamos a extender brevemente. Bueno, una de las preguntas la voy a hacer esta vez yo, justamente en atención también aparte de la argumentación magistral que nos hacías, Moisés, sobre pues, esta necesidad indefectible de, pues de partir
de la soberanía y de la manifestación del consentimiento del Estado para someter una disputa ante la Corte. Entonces, esta idea del consentimiento, como pues, de algún modo el reducto que fundamenta el ejercicio de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bajo esta idea, pues lo que también nos mostraba la opinión disidente del juez Bennouna y del juez Gregorian, era, bueno, es que entonces hemos caído probablemente en una contradicción, y si te nos dijera si es así o no, en relación con la figura del arbitraje, que está establecida entre los medios pues, que tienen las partes a considerar cuando desean resolver una controversia pacíficamente de acuerdo al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia, pues se puede arribar posiblemente por conclusión en absurdo, sin contar con el consentimiento de las partes cuando lo decide el secretario general, de acuerdo al artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, y en el arbitraje, que digamos, no podría instaurarse sin una cláusula arbitral. Un poco sobre eso, y luego quisiera que si es posible, si está aquí con nosotros, una pregunta que resultaba muy sonora en sus términos, pero que no logro comprender en totalidad, si Adrián González está, puede abrírsele, si está, se le puede abrir el micrófono y te damos un minutito máximo, 30 segundos, lo ideal para formular tu pregunta, Adrián. Puedes abrir el micrófono porque ya te dimos el... Ahí, sí. Está. Listo. Ya, perdón, no sé si me escucho. Escuchamos perfectamente. Perfecto. Sí, mi pregunta era más, o sea, parece desde mi perspectiva y desde lo que han expuesto y lo poco que he podido leer del caso, es que, o sea, Venezuela se encuentra en una posición, como se podría decir, entre la espada y la pared, ¿no? O sea, de decir, yo no reconozco la competencia o la jurisdicción de la Corte Internacional y por lo tanto pues como lo prudente sería no contestar, no acudir a la Corte. Sin embargo, esto también por otro lado puede decir, pues, pero si no acude, si no contesta, pues también puede ser perjudicial para sus intereses. O sea, entonces ahí o sea, ¿qué habría que decir sobre esta teoría de la no comparecencia? ¿Y cómo puede Venezuela zafarse de esa situación que lo tiene un poco complicado? Ok, voy por partes, como diría Jack el Destripador, ¿no? Gracias Adrián por acompañarnos y por tu pregunta. Además, debo decir, Adrián es una joven promesa del derecho internacional y del derecho de los conflictos armados aquí en México, a quien he tenido el gusto de conocer y ahí tirarle, bueno, y disque tirarle algunas luces en otros empréstitos académicos. A ver, Simón, con lo que me comentabas, sí, efectivamente, y de hecho, ahora no recuerdo si fue la disidencia del juez Gregorovian o del juez Adams que hacía el paralelismo con el arbitraje, y a mí me pareció lo más natural de este mundo. ¿Okay? Porque además creo que la opinión de la mayoría partió de una falacia que se reproduce con una constancia pasmosa en el derecho internacional público, y esto es culpa de los abogados, tanto cuando vamos como litigantes a estas instancias, como cuando resultan electos como jueces, que entonces importamos nociones que están selladas a fuego en nuestro cerebro del derecho doméstico de nuestros estados, ¿ok? Y las queremos reproducir en el internacional. La Corte parece estar asumiendo que todos los estados por defecto están, vamos a llamarlos, tentativamente sometidos a la jurisdicción de la Corte, y eso no es así. Y lo comentaba hace poco, el sistema que está diseñado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia me dice exactamente lo contrario. La concesión de la jurisdicción es un acto extraordinario y debe ser inequívoco. Inclusive, este fallo del caso de inmunidades en el de Guinea Ecuatorial rompió un poco la idea que existía en la comunidad doctrinaria, que, a ver, el acuerdo general o la declaración general
tiene una formalidad, tiene un estilo. ¿Okay? Si bien le concede cierta latitud al Estado que la formula para meter algunas cosillas. ¿Okay? El acuerdo, la declaración especial o el acuerdo especial, pues mira, esta idea de que tenía que ser un acuerdo parecía ser un guiño a la definición de tratado en los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, con lo cual este precedente de Guinea Ecuatorial parecería ser un rompimiento. Con eso, para relajar la barra de los requisitos para poder acudir a la Corte. Lo que no puede en ningún caso, ¿okay?, es ocurrir este otorgamiento de jurisdicción sin la anuencia del Estado. Y en este sentido, y por favor recuérdame aquí, no sé si fue Gregorovian o Abrams, que hicieron el paralelismo con el arbitraje en su disidencia. O sea, a ver, si el secretario general hubiese dicho arbitraje, tendrían que haber negociado un acuerdo de compromiso, un acuerdo compromisorio, ¿okay?, decidiendo quiénes son los árbitros, cuál es la materia del litigio, cuál es el derecho aplicable, como ocurre en cualquier sede arbitral. Y a ver, no sé si esto sea irresponsable por ignorante o por incendiario, pero es que la Corte Internacional de Justicia lo que es un tribunal arbitral, ¿okay?, con mucha más prosapia, con mucha más estirpe, pero no deja de ser un tribunal en su naturaleza operativa arbitral. ¿Por qué? Porque los estados tienen que concederle jurisdicción. Sí, todos los estados de Naciones Unidas son miembros de la Corte Internacional de Justicia, pero eso es solo para el pago de las contribuciones. Para que la Corte pueda ejercer su función judicial, los estados deben otorgarle esta capacidad. Con lo cual, a mí esa comparación con el arbitraje, mira, 20 puntos en la boleta, no podría estar más de acuerdo. Luego, con la pregunta de José Adrián, sí, Venezuela efectivamente en la fase preliminar estaba entre la espada y la pared, ¿no? Yo fui, digamos que mi caracterización sería que no critiqué la posición del silencio, me pareció coherente, no me pareció la más inteligente ni la más efectiva, porque tú mismo lo apuntaste, José, pues a ver, si no estoy ahí, si no alego, la Corte, y lo dice el propio estatuto también, y aquí hay un poco de esquizofrenia en el planteamiento normativo, porque si a la parte no compareciente le puede ocurrir que la Corte decida a favor, basándose únicamente en los dichos y probanzas del que sí estuvo ahí, ¿okay? Que es la situación o la consecuencia natural de la contumacia en cualquier procedimiento jurídico. Pero la Corte tiene una salvaguarda, ¿okay? Ahorita no recuerdo el artículo exacto e hizo referencia a ella en el fallo de Nicaragua, en el de Nicaragua contra los Estados Unidos, ante la no comparecencia en fondo o en preliminar de una de las partes, la Corte tiene por deferencia, 53 del estatuto, gracias Simón, la Corte tiene que analizar los argumentos que habría hecho valer. Digo, tiene una redacción un poco más elegante que esto, pero un poco ponerse en los zapatos del incomparecente para resguardar entonces su derecho a la igualdad de armas, a la igualdad de las partes en el proceso, que es todo una función de respeto y deferencia a la soberanía de los estados. Pero entonces tenemos estos dos mandatos en franca tensión, porque, a ver, o aplico la consecuencia de la contumacia, ¿okay?, y la litis queda trabada únicamente en los dichos y probanzas del alegante, o considero lo que tendría que haber alegado el incomparecente. Ya aterrizándolo en el factum de la cuestión, José, yo te diría, ya la hora del berrinche ya pasó. Ya lo hicimos, ya no funcionó. Sí, está bien, si queríamos ser principistas ¿sabes? I will die on this hill, moriré sobre esta colina, era la fase preliminar. ¿Okay? No comparecer, y lo digo con todas sus letras, y por favor que no se tome como politizado, sino en términos eminentemente jurídicos. No comparecer a la fase de fondo constituye traición a la patria en los términos del Código Penal venezolano. ¿Okay? Porque se está conspirando, tomando una decisión por parte de quien ejerce el control efectivo político de Venezuela
para entregar una parte del territorio. ¿Okay? No, esto no es poca cosa. Y por eso retomo lo que decía Simón, esto debe ser, dentro de toda la vorágine política que es Venezuela, debe ser un momento de pausa, debe ser un momento de unidad nacional, y yo creo que es irreprochable. A ver, si a mí por cualquier razón me llegaran a llamar para trabajar con esto, yo voy, porque no, aquí no se trata de colores, no se trata de posiciones políticas, y recuerdo mucho, si me permites un segundo de poesía, Simón, Andrés Eloy Blanco. Cada vez que hablo de este tema del Esequibo se me viene muy a la cabeza, ¿no? Esta tierra de hombres retrecheros criados en los vivaques que durante 300 años ha perdido la cuarta parte de su territorio sin echar un solo tiro. Aquí lo vergonzoso es que al paso que vamos, porque no sabemos, no tenemos todavía un pronunciamiento de autoridad sobre si vamos a ir a la fase de fondo o no vamos a ir, ¿okay? Es que aquí ni siquiera es que no vamos a echar un tiro, es que no vamos a echar pero ni una cartica, por lo visto. Entonces, aquí hay un tema de legítimo amor por la patria y de deber de defensa de la integridad del territorio importante. Yo creo que ya la hora del berrinche pasó, tenemos que ir a la fase de fondo y tenemos que tratar de presentar el mejor caso que tengamos, porque además quiere la mala suerte que la carga probatoria densa la tenemos nosotros, que somos quienes abogamos entonces por la nulidad del laudo. Y esto tiene que venir, y lo conecto con la pregunta de Jonathan inicialmente, con una estrategia de pruebas muy sólida, entendiendo en cuáles periodos podemos intentar probar la titularidad de Venezuela sobre este territorio, tanto por el título histórico, ¿okay? Y hacer valer, por ejemplo, a pesar de que exceden entonces lo malo de que la Corte haya dejado por fuera los alegatos de uso de fuerza que hizo Guyana, es que, por ejemplo, ya no podemos hacer valer que cuando se arrestó al buque Technique Perdana por la Armada venezolana, lo que se estaba haciendo era defendiendo la costa venezolana. ¿Okay? Entonces, digo, la Corte con una mano nos hizo un favor y con la otra nos dio un tate quieto. Muchísimas gracias, Moisés. Estamos felices en el cierre de este primer encuentro de las clases abiertas de Derecho Internacional Público, cerrando además poesía en referencia al poeta del pueblo. Estas clases están diseñadas para la ciudadanía venezolana. Van a estar transmitidas en vivo en YouTube. Luego serán pues allí el material de consulta para todas y todos los interesados. No más que reiterar este agradecimiento a quienes nos acompañaron hasta ahora, a Moisés por su brillante disertación en este primer encuentro, y reiterar que bueno, queremos que sea continuo, y desde ya les extendemos la invitación para el próximo lunes 28 a las 2 de la tarde, cuando tendremos un encuentro para pues, mirar a la Corte Penal Internacional, un tribunal que fue constituido a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el año 2002, y que hoy día pues, enfrenta un momento pues, muy interesante, pero también muy problemático. Y además Venezuela pues tiene una situación ante esta corte que pues todos han venido probablemente siguiendo en la prensa. Dos situaciones. Bueno, tiene dos situaciones. Es cierto, una que además está pronta, creemos, a resolverse. Entonces, a resolverse en la etapa en la que se encuentra. Entonces, todas estas cuestiones serán planteadas en esa sesión, y pues ahí tendremos como invitados a un joven colombiano, que es Santiago Vargas Niño, y a una profesora venezolana, la profesora Tairi Moya. Luego estaremos con una sesión el día 7 de julio, no vamos a estar el 5 porque es feriado. Estaremos el 7 de julio con una sorpresa sobre derecho internacional de los conflictos armados y el uso de la fuerza, o el uso de la fuerza. Todavía no tenemos la confirmación de la persona, pero es una sorpresa, y va a ser, creemos, una muy buena sorpresa. Y para el día 12 de julio tendremos el cierre de este primer ciclo con una sesión con un invitado de honor, que es el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, y la sesión se titula La Comisión de Derecho Internacional en el siglo XXI.
Entonces, bueno, les reitero el agradecimiento. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias, Moisés. Y bueno, les estaremos posteando el encuentro en YouTube. Hasta luego. Muchas gracias.